Tengo aquí una escena bastante sencilla que hice con objetos primitivos de Unity y algunos assets, los cuales están dentro de un cubo que representa una habitación. Dicho esto, vamos a comenzar viendo los diferentes tipos de luces que tenemos en el editor. Por default, toda escena de Unity inicia con una Directional Light, la cual actualmente está iluminando mi pequeña escena. Si la borro, mi escena quedará totalmente a oscuras. Para crear una fuente de luz en Unity hay que dar clic izquierdo en la jerarquía e ir al apartado que dice Lights. Aquí se despliega un menú con diferentes tipos de luces. Vamos a comenzar hablando de las Directional Lights. Si vuelvo a agregar otra luz a mi escena, como por arte de magia, ahora vuelve a estar iluminada. Podemos pensar en la Directional Light es una luz que proviene desde lejos. El sol es un ejemplo de la vida real que se asemeja a lo que es esta fuente de luz en Unity. De hecho, su icono en el editor es un pequeño sol. Ahora, no importa hacia dónde movamos esta fuente de luz, el resultado no cambiará, al contrario de su rotación. Si cambiamos su rotación, esto afectará la dirección en la que las sombras de los objetos en la escena se proyectan. Si seleccionamos y vemos sus propiedades en el inspector, podemos ver que tiene un componente llamado Light. Este lo tienen todas las luces en Unity. Aquí podemos ajustar las propiedades de la luz, desde el color que emite, su intensidad, el tipo de sombras que proyectará, etc. También desde aquí mismo podemos cambiar el tipo de luz en esta casilla que dice Type, sin necesidad de crear una luz diferente. Ahora en Light voy a cambiar mi Directional Light por un Point Light. En cuanto la seleccionamos, nuestra escena se volvió oscura, sin ningún tipo de iluminación visible. Esto es porque las Point Light funcionan como una bombilla y forzosamente deben de estar en la posición donde queremos tener luz. Así que voy a mover mi Point Light hacia el interior de la habitación. Y ahora podemos ver que hay una zona alrededor de nuestra Point Light que está iluminada. Si la muevo, solo habrá luz en las zonas cercanas a este emisor, pues este emite luz en forma de una esfera alrededor de ella. Podemos modificar el tamaño de esta esfera en el inspector del Point Light. Aquí hay una sección llamada Range, donde podemos incrementar o disminuir el valor dependiendo de la zona que queramos que cubra. Mientras los objetos estén más cerca del punto medio de la esfera de luz, se iluminará más. Si aumento el valor a 100, podemos ver que ahora más objetos están iluminados, porque al ser la esfera más grande, estos objetos están más cerca del núcleo de la luz. Dicho esto, vamos a explorar otro tipo de luz. Voy a seleccionar una Spotlight. Este tipo de luz depende de su posición y rotación, y a primera vista da la sensación de funcionar como una linterna. Básicamente esta opción emite un cono de luz desde su origen, y podemos modificar el alcance y también la apertura del cono para abarcar más espacio. Esto lo podemos hacer manipulando la barra que dice Spot Angle. Si la movemos hacia la derecha se incrementa y obviamente si la movemos hacia la izquierda la cerramos. Estos tres tipos de luces pueden ser usadas en tiempo real, lo que significa que generarán luz y sombras en tiempo real en nuestra escena, sin importar si los objetos de la escena sean estáticos o estén en movimiento, y sin la necesidad de pasar por un proceso de cocinado de mapas de iluminación como el baking. Obviamente esto significa que requieren más recursos en cuanto a performance de nuestro juego, y aunque claro, todo dependiendo de la cantidad el tipo de proyecto y la plataforma en la que se corre el juego. Diferentes a estas existe la última opción que nos da Unity, el Area Light. Si vemos nuestra escena nos daremos cuenta de que no hay ningún tipo de iluminación. Esto es porque este tipo de luces necesitan pasar por un proceso llamado Bake. Si vamos a las propiedades de nuestra Area Light, podemos percatar de que en Type aparece un texto que dice Baked Only. Esta es la razón por la que nuestra luz no aparece en la escena. Esta luz no se puede utilizar en tiempo real, necesita pasar por el proceso de Bake, lo que en pocas palabras significa que necesitamos cocinar esta luz en los mapas de iluminación de nuestra escena. Todos estos tipos de luces que acabamos de ver comparten muchas de las mismas propiedades. Como dije antes, todas ellas tienen el componente Light. Esta propiedad nos permite personalizar y configurar nuestras luces. Dentro del componente, la primera propiedad que encontramos en todas las luces es el color. Si le damos clic en el rectángulo de color, podemos seleccionar un tono que queramos para nuestra luz. Después está intensidad. Esta propiedad nos permite controlar qué tan brillante o intensa es la luz. Mientras más grande sea el valor de la intensidad, siempre será obviamente más brillante nuestra luz. Si la dejamos en 0, no habrá ningún tipo de iluminación. Ahora, una de las propiedades más importantes aquí es Shadows o sombras.
Las sombras son muy importantes, le agregan realismo a nuestros juegos 3D, así que debemos trabajarlas lo mejor posible para tener un buen efecto. Pero hay que tener mucho cuidado cuando nuestro juego está enfocado para móviles. Son muy caras en cuanto a recursos, pero hay ciertas técnicas que se pueden emplear para tener buenos resultados y respetar el performance. Para esto tenemos algunas opciones. Dentro del menú de Shadows podemos elegir No Shadows, que obviamente significa que no habrá sombras en el juego. Después está Hard Shadows, lo que significa que tendremos sombras duras, entre comillas, muy pixeleadas y poco realistas, pero que consumen mucho menos recursos que la siguiente opción. Soft Shadows es la opción que elegiremos si nuestro objetivo es replicar de una manera más realista las sombras del mundo real. Cuando activamos Hard Shadows o Soft Shadows nos aparecen varios parámetros para las sombras en tiempo real. La primera se llama Strength, controla la fuerza de la sombra, por default siempre está en 1, es el valor máximo. Si bajamos el valor podemos ver que las sombras comienzan a perder fuerza y se ven más claras. Debajo tenemos Resolution. Esta es obviamente la resolución de la sombra. Aquí se despliega un menú donde podemos elegir entre varias opciones, desde la resolución más baja hasta la resolución muy alta. Obviamente esto tiene un impacto en el performance, pero como mi escena es bastante sencilla la dejaré en muy alta. También esta primera opción nos dice que podemos usar la configuración que hayamos seleccionado en configuración de calidad, Quality Settings. Para abrir esta ventana tenemos que ir a Edit, Project Settings y buscar la ventana que dice Quality. Este es un tema que veremos en otro video, pero de momento les puedo decir que en esta ventana podemos preconfigurar el renderizado y las sombras del proyecto. De hecho vienen ya algunas opciones por default que podemos elegir dependiendo del perfil de nuestro videojuego y su plataforma. Volviendo a la propiedad Light de nuestra luz, la siguiente opción es Bias, la cual controla la distancia en la que las sombras se proyectan en cuanto a la distancia que tienen con la fuente de luz y nuestro objeto. Esto es muy útil para evitar tener en nuestra escena objetos complejos que generen sombras en sí mismos. Si aumentamos el valor, la cantidad de sombra proyectada cercana será menor y un valor más bajo, la cantidad será mayor. Normal Bias controla la distancia que se proyecta de la sombra a lo largo de la superficie, o sea, al contrario de Bias. Cookie es una técnica de iluminación utilizada en el teatro y en las producciones cinematográficas para dar una impresión de objetos inexistentes en la escena. Por ejemplo, en una escena donde un explorador camina por la jungla de día, estaría cubierto por la sombra de las hojas de los árboles. Para esto, se crean máscaras que se ponen frente a las fuentes de luz para dar ese efecto de sombras en el set. En Unity podemos hacer lo mismo. En este recuadro podemos agregar las cookies en forma de texturas. Esto es muy eficiente para darle una atmósfera a nuestros juegos. Cookie Size controla el tamaño del cookie que asignamos a esta luz. Debajo tenemos Draw Halo, que nos sirve para agregar un halo de luz a nuestra fuente de luz. Este es un efecto óptico en forma de disco que se crea alrededor de una fuente de luz, cosa que podemos ver por ejemplo en el sol o la luna. Y por último, si quieres que esta luz tenga un reflejo o destello de luz como sucede en la vida real, puedes agregar en este campo un asset para que sea usado como su fuente. Después tenemos Render Mode, que nos permite asignar una prioridad de renderizado a nuestras luces. Auto es la opción por default. Auto nos permite que Unity determine el método de renderizado en tiempo real dependiendo del performance, la intensidad de la luz y su cercanía. Después, si seleccionamos la luz como Important, le estamos diciendo a Unity que esta luz siempre debe ser renderizado por píxel. Es importante solo utilizar esta opción para las luces más importantes de la escena, así como los efectos visuales esenciales. Y por último tenemos Not Important. En este método las luces que estén marcadas como no importantes siempre serán renderizadas de una manera más rápida. Podemos marcar como no importantes las luces que no son esenciales para el juego. Por ejemplo, las luces que están ahí solamente por decoración, como podría ser una antorcha o algo así. Debajo de Render Mode tenemos Cooling Mask. Esta propiedad nos permite elegir entre qué layers se verán afectados por la fuente de luz. Si seleccionamos Nothing, nuestra luz prácticamente no existe en la escena, no afectará a ningún objeto. En el apartado de Layers podemos crear layers y seleccionarlos en Cooling Mask, si queremos ser más específicos en cuanto a cuáles objetos serán iluminados y cuáles no. Y eso es todo en cuanto a los conceptos básicos de las luces en Unity. No olvides dejar un like y suscribirte.